Hola, hola, estamos de regreso en el Armu de Kiosco. Está haciendo frío, pero igual estoy contento. Ya saben, me encanta este programa. Es fantástico estar acá, poder comunicarnos. Esto se realizaba en vivo en la Galería Kiosco y era lindo en vivo, pero esta proyección o esta transmisión que se realiza desde hace como un año, un poco más, ha cambiado totalmente el panorama y podemos acceder a un público de distintos lugares, el cual ha extendido mucho nuestra red de comunicación. Así que eso es fantástico. Le agradezco a todos los que nos están oyendo en vivo y los que nos van a oír después, que se van a multiplicar en bastante cantidad. Estoy Estoy aquí en un proyecto especial que no dejo de pensar que es como una segunda parte de algo que ya hemos hecho antes, aunque no tiene nada que ver, ya ahorita voy a explicar. Este, bueno, saben bien que yo me eduqué en México y soy muy amigo, tengo millones de amigos en México, entonces siempre que estoy con mexicanos me siento en casa. Así que, bueno, esto de hecho es curioso porque mis invitadas de hoy no son mexicanas, pero trabajan en México desde hace un montón. Así que, bueno, es parte del juego de la colaboración. Entonces, nos van a platicar sobre una bienal, sobre la tercera Bienal de Artes y Diseño eh, mexicana. Estamos con Paula Duarte, que es parte del equipo curatorial, es de nacionalidad colombiana, le damos la bienvenida. Y también a Fernanda Barreto, de nacionalidad brasileña, que es la coordinadora del programa pedagógico. Entonces, de hecho, voy a tratar de dar un poco como una explicación de qué estaba diciendo. Hace muy poco habíamos tenido como algunas charlas sobre la Bienal FEMSA y yo me quedé con muchas ideas en la cabeza sobre México y las bienales y mucho de lo que se habló en ese momento. Y creo que ahora vamos a poder asentar algunos de esos pensamientos y algunas reflexiones acerca de qué son las bienales y cómo están enfrentando las bienales y en específico esta bienal, cómo está enfrentando no solamente el COVID, sino también el asunto de la tan mal afamada globalización. Así que, bueno, vamos a empezar. Siquiera quisiera que se presenten, amigas, Paula y Fernanda. Gracias, Douglas. Pues, si quieres, empezamos conmigo. Pues yo soy Paula Duarte, como bien comenta, soy colombiana, radicada hace 16 años entre Oaxaca, que es mi segunda patria, y Ciudad de México. Soy curadora independiente y no tan independiente. Dirijo un instituto que se llama Instituto de Liderazgo en Museos, que está muy cercano también a la UNAM, que es donde hace parte esta tercera bienal de la Facultad de Arte y Diseño, y a la vez coordino la maestría en estudios curatoriales de la UNAM. Tengo, bueno, hay un quehacer muy ligado a lo museológico. He dirigido un par de museos tanto en Oaxaca como aquí en la Ciudad de México. Y ahorita, afortunadamente, junto con Fernanda, que ahorita tendrá la oportunidad de presentarse, y de un equipo maravilloso, hacemos parte de esta tercera bienal de la Facultad de Arte y Diseño, que hemos decidido titular Resistencia Intangible, ideas para posponer el fin del mundo. Y lo dejo ahí para que ya luego vayamos como un poco más hacia de dónde salió este título que a pesar de poético es muy sentido para todos nosotros. Pensamos de manera latinoamericana, y pues ahí lo dejo para que Fer se presente. Hola, buenas tardes. Gracias, Douglas y Kiosco, por el espacio. Yo soy Fernanda Barreto, yo soy de Brasil, vivo hace 8 años en la Ciudad de México. Yo soy artista visual, traductora del portugués al español, del español al portugués, pero también me dedico hace mucho a las prácticas pedagógicas y educativas, tanto en proyectos de gestión cultural como también en escuelas. Y bueno, yo participé de la segunda edición, Pedir lo Imposible, de hace 2 años, y ahora, bueno, en aquella ocasión como en la parte del equipo curatorial, y este año estoy a cargo del programa público pedagógico de esta bienal.
Creo que me Bien, este, me, me- quisiera, quisiera empezar por lo más básico. Antes que nada, quisiera que me comenten qué es lo que creen que es una bienal y cómo se refiere a eso este proyecto en específico. Por favor, no me digan que es una exposición de cada 2 años que voy a empezar a sentir besitos. No, pues de por sí, fue muy complejo pensar en un asunto de una bienal en tiempos tan enrevesados como los que estamos viviendo. Y es por eso que esta bienal se considera totalmente disruptiva, no solamente a esos escenarios tradicionales de la exposición cada 2 años, sino que también bajo la lectura hegemónica de las bienales y cómo las concebimos, por lo menos en Occidente, dentro de estos eventos que tienen mucho efecto pero poco fondo, en los que terminan inmersos en un territorio, pero no trabajan con la gente que vive en ese territorio, que llegan y se van, ¿no? Que ni siquiera dejan una huella para que la gente pueda respirar lo que se hizo ahí. Y pensando de esa misma manera en cómo pensar, quisiera decirlo como en un asunto antibienal, pero es más bien una bienal deconstruida o un intento de bienal deconstruida, porque afortunadamente es una bienal muy joven, o sea, esta es la tercera edición y tenemos la posibilidad, bueno, de que gente muy talentosa como Fernanda y como Pierre, que es nuestro director de la bienal, el director general de la bienal, ya habían tenido la oportunidad de trabajar anteriormente en la Bienal, ¿no? Entonces nos permitió generar un vuelco que obviamente estuvo seducido por la idea de la pandemia, ¿no? Y que mucho de ello nace ahí, del repensarnos dentro del ámbito cultural, artístico y sobre todo dentro de esos espacios supuestamente establecidos como canónicos y cómo articularlos de una manera mucho más sensible. Entonces, quizás no sé si respondí a tu pregunta, pero más bien es por qué no queremos ser una bienal, ¿no? Más bien queremos ser una bienal disruptiva y a qué estamos contrarios, ¿no? No queremos ser o queremos que empiece a caminar, porque además la apertura que la bienal ahorita tiene es que a partir de esta tercera edición decidió expandirse hacia Latinoamérica y el Caribe, que nos parece una labor muy loable de parte de la Facultad de Arte y Diseño, pero que también considerábamos un reto. Entonces, a partir de esto mismo, creemos que una bienal no tiene que ser monofacética, sino polifacética y plural y diversa en las voces. Entonces, un poquito hacia allá va el concepto, pero respondiendo como a tu asunto de qué es una bienal, pues nosotros intentamos no ser esa bienal tradicional. Este, pero no hay bienales tradicionales en México, ¿no? No existen. Pues yo creo que la Bienal FEMSA ha sido como lo más cercano a una estructura pensada de esta manera, ¿no? Como una Bienal que también se ha planteado desde un lugar como transitorio, de que tiene distintas sedes, de que invitan a artistas a colaborar desde el territorio en el cual se está sucediendo, pero bueno, no sé, tal vez como la Bienal como esta institución en la cual conocemos, México no la tiene, ¿no? Es importante, yo creo que también poner el marco de esta Bienal, por así decirla, que también me parece un título conflictivo, pero al final es importante nombrar que esa es una Bienal que sucede en un marco universitario, ¿no? Es una bienal que se está convocando a la comunidad universitaria, sea de la facultad de donde provenga o de las universidades, bueno, de todas las universidades públicas y privadas, ¿no? De Latinoamérica y el Caribe en esta ocasión, pero se está convocando a proyectos que se estén gestando dentro de la academia y no solo, ¿no? Que también estén pensando, estén como tejiendo diálogos y prácticas en colaboración con otras comunidades que no necesariamente se reducen al campo académico, pero o sea, el marco de esa bienal también está ahí, ¿no?
Y bueno, un poquito también retomando, sí hay bienales tradicionales, creo que de las grandes bienales que se realizan a nivel nacional está la Bienal Tamayo, que es una bienal que tiene muchos años, que es consolidada y a nivel estatal hay varias. O sea, que se La Bienal Tamayo es de pintura solo para locales, ¿no? exactamente. Bueno, y también internacionales residentes en México. Y tiene este asunto de ligado a una técnica particular incluso, entonces a la pintura, ¿no? Aunque ha tenido como cierto tipo de formaciones también pensando en la pintura expandida y demás, pero sí hay este concepto de bienal muy establecido en los estados, hay muchísimas, está la Bienal Taqueda en Oaxaca, que es una bienal que directamente trabaja con gráfica, ¿no? Pensando en este asunto como técnico, ¿no? De ideas muy concretas del arte. Y lo que decía Fer es bastante interesante, ¿no? El cómo se concibe esta bienal a partir del pensamiento académico universitario, pero que convoca también a voces muy jóvenes a partir del estudiantado, a otras no tan jóvenes a partir del profesorado, pero también la vinculación del alumnado o de la universidad, sea cual sea su adscripción, y los territorios específicos, que es lo que estamos buscando con esta edición. Muy bien, entonces, quisiera que me comenten un poco sobre el plan de trabajo? Así, ¿cómo surgió el proyecto o el tema, el discurso sobre el cual va a girar y cuáles van a ser más o menos las metodologías que van a aplicar ahora? O el plan de trabajo, pues, los proyectos, qué se va a realizar, qué se va a hacer. Sí, claro, pues bueno, sí, te comentamos como brevemente y no sé si quieras compartir un poquito o compartimos la presentación para ubicarnos como un poco. Pero la Bienal, como te comentaba, nace hace 3 años. Hace 2 años tuvieron también una gran particularidad que fue trabajar con colectivos y decidimos hacer permanecer esa idea general, y que el trabajar con colectivos tanto universitarios, pero que tuvieran como una vinculación directamente con problemas específicos de Latinoamérica, dado que la facultad había decidido dar ese gran paso, ¿no? Saltar no solamente al escenario mexicano, sino irse también a abarcar el espacio latinoamericano y centroamericano, que al principio pues obviamente nos generó mucho ruido y mucho conflicto. Dentro de esta misma idea, lo que busca es hacer esta conciliación del arte y el diseño dentro de un diálogo en el que se vincule también las problemáticas como sociales y como un espacio propicio para reflexionar acerca de problemáticas bastante complejas en el ámbito contemporáneo. Dando como este punto de partida cuando nos hicimos la pregunta de qué queríamos hacer con esta bienal, y por eso vuelvo a mencionar la disrupción, era que nosotros no podíamos desde la UNAM ser la única voz que hablara acerca de problemas tan complejos como los que queríamos abarcar, ¿no? Porque llegamos al punto de preguntarnos si realmente lo que estábamos haciendo o lo que pretendíamos hacer era correspondiente a un momento tan complejo como el que estábamos viviendo. Y no solamente en referencia a la pandemia, que obviamente empeoró muchas de las circunstancias de nuestros países bastante ya convulsos, sino también dentro de dinámicas que creíamos necesarias enunciar en un escenario latinoamericano, como las problemáticas que nos aquejan. Inclusive nació como a partir de una voz de denuncia, ¿no? ¿Qué está pasando, digamos, con todos los activistas sociales, ambientales, políticos de Latinoamérica y el Caribe que han sido perseguidos y asesinados, ¿no? ¿Cómo puede responder una bienal? Porque pensando la bienal como una voz plural a una correspondencia de este tipo. Entonces, de ahí nació el tema y es convocar a colectivos que efectivamente tengan esta vinculación universitaria, que trabajen directamente con el territorio y que también hayan ya tenido experiencia de trabajar con comunidades específicas de una manera horizontal, no solamente bajo la mención del trabajo con ellos, sino que realmente el trabajo se haya visto y haya tenido resultados. Y a estos son los colectivos que estamos convocando. Básicamente, los temas
y la siguiente, los temas que estamos particularizando, que obviamente sabemos que son mucho más amplios, son estos que ustedes alcanzan a ver en pantalla y que si los empezamos a nombrar, los alcanzo a leer, pues van a decir, todos los países latinoamericanos van a empezar a levantar la manita, ¿no? Que son estos temas que nos aquejan a todos: sistema políticos disfuncionales, degradación ambiental, problemas de derechos humanos, acceso a la salud y bienes básicos, crimen e inseguridad, feminicidios y crímenes de odio contra la comunidad LGBTI+, falta de oportunidades e invisibilización de minorías. Entonces, bajo estos ejes temáticos, que sabemos que no son los únicos que nos aquejan, queremos articular diferentes tipos de colectivos a nivel regional para que durante este periodo de la Bienal se van a seleccionar 10 proyectos que tendrán un apoyo económico de $3.000. Y durante el proceso de la Bienal lo que queremos, y ahí es donde la voz cantante se pasa para Fernanda también, es hacer un programa conjunto de tutorías entre los proyectos que puedan dialogar, tener una dialógica entre ellos, generar un programa de tutorías y de discusión a partir de un seguimiento. Entonces, para hacerme entender, si 2 proyectos están trabajando sobre la vulneración de las comunidades LGBTI más en Perú y en Argentina. Lo que queremos nosotros es, durante un programa pedagógico y un programa de tutorías y a partir de cierto tipo de trabajo, obviamente de asesoría curatorial, es que estos 2 proyectos generen un diálogo conjunto durante el tiempo y se cree a través del tiempo de la Bienal un proyecto que pueda ser replicable tanto en un lado como en el otro, sin perder la esencia de cada uno de ellos dos. Entonces también el talante de la Bienal tiene un gran ímpetu pedagógico, que ahí es donde entra pues la parte de Fernanda y de todo el equipo que está articulando el programa público, ¿no? En el que no solamente están inmersos quienes sean seleccionados, estos 10 proyectos seleccionados, sino también otro público cautivo que obviamente esperamos generar a partir del proceso de la Bienal. Y si quieres, pues allá te paso el micrófono, Fer. Creo que hay algunas características que también son importantes nombrar para entender como el carácter o un poco ¿no? Como la intención o la meta del programa pedagógico es que por un lado es una bienal híbrida, ¿no? Todavía no sabemos del todo si vamos a poder tener como una salida física expositiva para compartir los procesos de los proyectos seleccionados. Y entonces creo que ahí nos topamos con un gran reto que creo que nos estamos enfrentando todas, ¿no? En todos los ámbitos, que es cómo compartir cosas que estén sucediendo también desde el territorio, ¿no? En términos prácticos, de construcciones de diálogos, de puentes que se están tejiendo a partir de pues del ambiente, del territorio virtual, ¿no? Y digital. Y entonces, por un lado, el programa pedagógico tiene una misión como de acompañar el proceso de desarrollo de los colectivos, de los proyectos seleccionados, con el fin de generar como visibilidad también a las estrategias que tienen en su propia práctica, a las metodologías que están encontrando para trabajar, a la presentación de su propio entorno y comunidad en la cual están actuando, pero también, justo como comentaba Paula, ponerlos en diálogo, ¿no? Poner los proyectos seleccionados en diálogos también con el fin de compartir como estrategias y metodologías y entender como caminos posibles en los cuales están actuando, además de mapear algunos o distintos otros proyectos o agentes que estén trabajando desde lugares cercanos y afines en el territorio latinoamericano y ponerlos en diálogos, ¿no? El programa pedagógico se está planteando de la utilización de distintas plataformas, desde la generación de podcast o bueno, de la plataforma de YouTube, evidentemente, o ¿no? del Instagram, del IGTV. Vamos a tener
una página, una especie de blog autónomo que está hospedado en la página de la propia Bienal, donde se va a estar como alimentando constantemente también el desarrollo y los procesos de avances de cada uno de los proyectos, ¿no? Bueno, eso o sea, estamos como siempre tirando hacia la proyección, pero todo eso se empieza a concretizar más una vez que tengamos como los 10 proyectos seleccionados y podemos empezar a hablar como sobre nociones concretas desde qué temáticas se están trabajando o desde que, por ejemplo, esta semana hablábamos con Aisel Wicap, que está trabajando conmigo en toda la elaboración del programa pedagógico, y estábamos tratando de imaginar cómo las plataformas que van a estar, ¿no? Que los proyectos van a responder también para compartir de sus procesos, pero me parece que hay algo que es importante acá, que es entender la naturaleza de cada uno de los proyectos, ¿no? Y entender qué plataforma necesita cada uno de esos proyectos para compartir también sus propias prácticas. Entonces, un poco va por ahí hacia dónde estamos como imaginando el programa pedagógico y la función que va a tener él dentro de la Bienal, ¿no? Yo tengo una pregunta un poco picosa. ¿Cuál es la relación con la UNAM? ¿La UNAM los contrata a ustedes y les da carta libre o hay algún tipo de normativa que tienen que seguir? Pues, pues la Bienal, o sea, la Bienal pertenece a la UNAM, ¿no? Esa es nuestra gran casa de estudios donde afortunadamente trabajamos tanto Pierre, Fernanda y bueno, también somos medio exalumnos también de allí. Y hay cierto tipo de articulaciones que no se pueden desvanecer, ¿no? La Bienal es universitaria, o sea, tiene este talante universitario y eso viene dentro de los lineamientos también de la creación de la misma Bienal. La Bienal es de Latinoamérica y el Caribe, eso también fue una idea que nació desde la facultad, desde la Bienal misma, no nació de nosotros, o sea, ese paquetito ya no fue entregado como sorpresa, que también es algo como que es un reto interesante, ¿no? O sea, y que nos permitió pensar en nuevas maneras también, no solamente de articulación, sino también exhibitivas, como lo comentaba ahorita Fer. Eh, nosotros somos un equipo anexo, no somos parte directa de la Facultad de Arte y Diseño, sino que somos como un equipo temporal por la Bienal, ¿no? Obviamente este equipo, como comentaba Fer, ya estuvo en la versión pasada, en la edición pasada, seguramente irá cambiando también con el tiempo. Pero digamos, los lineamientos de que sea universitaria y pues ahora el asunto de que sea latinoamericana y el Caribe viene desde ahí. Tenemos afortunadamente mucha carta libre y al inicio era una de mis grandes preocupaciones cuando empezamos a gestar el proyecto curatorial, era que si pensábamos en Latinoamérica, no considerábamos que México tendría que tener una exposición única sobre la proyección del proceso. O sea, como comentaba Fer, es una bienal procesual, o sea, que va creciendo a partir de que se va articulando y a partir de que los proyectos sean seleccionados. Pero por lo mismo, pensábamos que el tener una sola sede centralizada, además, en este gran parapeto que es la ciudad universitaria en el MUCA Roma, donde se había realizado antes, no correspondía a lo que nosotros pensábamos como la Bienal misma y a la diversidad de voces. Y es por eso que también ahorita dentro del dispositivo expositivo pensamos que vamos a hacer un resultado híbrido en el que convoquemos también espacios independientes de los diferentes puntos donde se les seleccionen colectivos, donde también haya una vinculación universitaria con las universidades que hagan parte no solamente de la difusión, sino que también hayan tenido proyectos seleccionados y ellos también sean parte de las sedes, o sea, que las sedes se diversifiquen en diferentes puntos, porque si convocamos a Latinoamérica, pues ¿por qué México tendría que ser únicamente la voz cantante, ¿no? O sea, pensamos que en ese mismo momento de correspondencias. Y ahorita, solamente para hacer como un breve paréntesis, voy a nombrar las fechas
que aquí están en la presentación para que quienes nos estén viendo pues se animen a participar en este novedoso experimento en el que iremos creciendo pues todos juntos a partir del mismo proceso. La apertura se dio el 3 de junio, de la convocatoria ya está en línea, ahorita les pasamos la página web donde pueden hacer la inscripción. El cierre de la convocatoria es el día 3 de agosto. El día 4 de octubre tendremos la publicación de seleccionados y en eso pues me gustaría también compartirles que estamos muy contentos de quienes van a ser parte de nuestro comité de selección. Por ahora no puedo mencionarles quiénes son por asuntos de mantener los resultados lo más limpios posibles, pero tenemos gente que ha trabajado en diseño en México durante muchísimo tiempo. Tenemos activistas de paz que han trabajado con colectivos en territorio específico. Tenemos una directora de una bienal en otro de los países de Latinoamérica convocados. Tenemos una persona también vinculada a programas pedagógicos y activaciones desde los museos. Y el de marzo a mayo pues se realizará todo este proceso de tutorías, de trabajo conjunto entre los colectivos seleccionados. Se realizarán todas las activaciones del programa pedagógico que Fernanda mencionaba y esto ya lo realizaremos en el 2022. Y no habrá una fecha sola de exposición, sino que serán varias fechas y serán bajo diferente tipo de formatos, no solamente la virtual, sino algunos presenciales en asociación también con algunos espacios independientes que nos parece indispensable también sumar a las voces que hacemos parte de la Bienal misma. Creo que no sé si me respondiste, pero te pregunté si había alguna vigilancia institucional sobre las propuestas. No, solamente lo que te comento, que sea universitaria y el talante latinoamericano y caribe. El resto depende mucho en eso somos bastante afortunados y nos hemos sentido muy libres de hacer este tipo de propuestas que difícilmente otro tipo de instituciones hubieran estado abiertos a decir, bueno, pues porque voy a hacer una bienal y no va a tener una exposición, o no va a tener el cóctel de bienvenida o la fiesta ¿no? O sea, como que en eso hemos tenido mucha libertad de proponer. O sea, obviamente tenemos que seguir toda la burocracia UNAM para cierto tipo de cosas y normativas, pero la normativa va a este punto solamente administrativo. Hemos tenido muchísima libertad de palabra y de convocatoria. A propósito de eso, y me quedo ahí, voy a pedir disculpas, me voy a quedar ahí. Yo me pregunto cuál es la lógica con la censura en las exposiciones de arte en México. ¿Existe la censura? Aquí existe, pero existe aún en un lugar muy extraño. O sea, es más caprichoso el lugar de la censura. Pues mira, o sea, como al punto de las exposiciones y quizás ahorita nos estamos yendo como hacia otro lado, como un poco más divergente o ligado o como al asunto de los museos y demás. Aún hay libertad de programación. Sí se ha visto mermado cierto tipo de participación de iniciativas, sobre todo digitales, pero creo que también es por la falta como de entre practicidad y la falta de conocimiento de cómo se van coartando quizás lo que se comunica a través de las redes. En términos de exposiciones y de propuestas expositivas, hasta donde yo tengo entendido, aún no hay como políticas coercitivas que estén obligando como a los museos a tener cierta línea de exposición. Hasta donde sé. Ojalá se mantenga ahí. Efectivamente. Sí, bueno, lo que podría suceder es que haya como un ente por debajo que empuje a alguien por debajo también, ¿no? Me imagino, eso sucede. Seguramente, o sea, sí han habido comentarios más ligados como, no tanto a los programas expositivos aún, como te comentaba, quizás sí a las posturas
de los agentes que hacen parte del ámbito cultural y artístico y museístico, sobre todo, más aún a quienes son servidores públicos y son determinados a partir, bueno, de esta gran estructura que es la Secretaría de Cultura, que antes conocíamos como CONACULTA a nivel latinoamericano. Ellos quizás se han tenido como cierto tipo de, yo no diría acallamiento, pero sí les han pedido prudencia, ¿no? En enunciarse sobre cierto tipo de temas difíciles ligados a la política, ¿no? A la política en curso. Entonces me decían que todavía no está claro si va a haber exposiciones o no. Sí van a haber exposiciones, el asunto es que todavía no sabemos el formato que tomarán. O sea, queremos involucrar a espacios independientes en América Latina, que sean sedes de la exposición. O sea, la exposición no va a ser, lo que sí estamos buscando es que no sea, que sea prácticamente una maleta de Duchamp, ¿no? O sea, que una de dos tenga esta facilidad también económica y en términos también viables a partir de gestión y producción, que pueda hacerse desde los sitios en los que se convoca, o sea que prácticamente sea un modelo que se replique, en el que generemos muchísimo material audiovisual, sonoro, de recopilación de las tutorías, de las charlas, o sea, este va a ser nuestro material expositivo y también los resultados de que los colectivos, ya sean en pares, tríos, dependiendo de los puntos de inflexión que nosotros coordinemos a partir de la selección misma, se genere también una exposición desde donde se generan. O sea, para nosotros eso es importante. O sea, porque el asunto de convocar a prácticas en territorio, o sea, directamente realizadas en territorio, con colectivos en territorio y que se expongan en un punto en el que no fueron realizadas, tiene cierto tipo de compromiso que deja fuera a la gente que sí estuvo trabajando directamente con ellos. Entonces, para nosotros es importante que esta visualización no sea, como lo comentabas desde el inicio, desde un solo punto, sino que estos puntos sean prácticamente como generadores radiales y rizomáticos de otro tipo de lecturas, pero desde donde fueron ejecutados. O sea, para nosotros es muy importante que si vamos realmente a hablar de manera horizontal y polifónica, lo hagamos también a nivel expositivo. Y es por eso que aún no tenemos el concepto o la plataforma en la que se realizarán, porque dependerá mucho de los proyectos seleccionados y de los lugares desde donde vengan. Y el impacto de la Bienal, ¿qué me pueden comentar sobre eso? Yo me pregunto cómo puede uno evaluar el impacto de una exposición de esta naturaleza. Bueno, yo creo que el impacto de las exposiciones siempre es complicadísimo evaluar, ¿no? Porque siempre se mide en términos cuantitativos y lo que nosotros queremos en este punto, ya hemos sido muy insistentes, es que sea en términos cualitativos. Entonces, generar indicadores de eso es un asunto complicadísimo. Afortunadamente la Bienal o la FAD no nos ha exigido números, pero lo que sí creemos y lo que hemos ya pensado un poco antecediendo esto es que queremos tener embajadores de la Bienal en diferentes puntos de América Latina que nos permitan dar seguimiento al impacto social que cada uno de los proyectos pueda detonar a largo plazo. O sea, sabemos que lo que vamos a realizar ahorita, o esa es la pretensión, es que se generen alianzas de largo aliento. O sea, no sea solamente la exposición y ahí se acabó, sino que se genere como una semillita y que eso vaya creciendo un poco a poco. Y para eso vamos a necesitar más voces que las nuestras, que por más de que sonemos muy de Brasil, muy de Colombia, muy de Francia, que es de donde es Pierre, pues estamos todos aquí. Y para eso vamos a convocar también a embajadores que nos ayuden a ser replicadores, no solamente la palabra, pero también a dar seguimiento a cada una de las iniciativas. No Sí. sé si Fer, en la anterior hubo algún tipo de medición. No, yo creo que lo abarcaste todo. O sea, a mí hay algo que me mueve mucho de esta edición, que aunque me parece un reto incluso ambicioso, ¿no? Tratar de abarcar todo el territorio latinoamericano y el Caribe,
me parece una como misión súper importante y fundamental, que es tejer puentes en el territorio, ¿no? Finalmente hay, como comentaba Pau, hay un montón de problemáticas que justo nos compiten a todas desde diferentes particularidades o no, pero, o sea, empezar a reconocernos también como, ¿no? Como agentes que están pensando como las luchas y entre diferentes estrategias como de luchas comunes y empezar a mapear, ¿no? Yo, o sea, personalmente desde que llegué a México, bueno, viví en Argentina antes y yo me acuerdo de, o sea, tanto cuando llegué en Argentina hace 10 años, cuando como llegué acá, yo decía, no es posible que Brasil esté tan desconectado de todo el territorio latinoamericano, ¿no? Tanto en términos culturales como en general. Y no es posible que Brasil haga frontera con 10 países en Latinoamérica y se considere un continente aparte, ¿no? Por sus dimensiones, también tiene la cuestión del idioma y, o sea, me parece que es un esfuerzo muy poderoso como tratar de entendernos, ¿no? Como territorio y empezar como justo a tejer puentes y diálogos y posibilidades de trabajar de la mano, ¿no? Y entonces no sé si eso es necesariamente un impacto de esta bienal, pero me parece un esfuerzo importante que está en juego acá. Nosotros estamos al lado de Brasil y de hecho en la calle es mucho brasileño, pero nosotros para la residencia recibimos pocas aplicaciones de Brasil y es justamente por esto, ¿no? Al final de cuentas parece ser un continente entero, pero solo puedo hablar desde el área de la cultura. Igual los brasileños aquí son como ciudadanos comunes, hay muchísimo. Mira, sí, 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 me acuerdo, en Santa Cruz estaba poblada de brasileños, pero no sé, Ajá. no creo, en fin, ¿no? Siento que hay mucha desconexión y hay mucho desconocimiento de lo que está pasando en territorio latinoamericano desde Brasil. Hay una mirada mucho más hacia otros lados de que, ¿no? Observar a lo que estaba pasando en los países vecinos, pues. Uh-huh. Y Paula, al respecto, ¿tú qué opinas de México? Pensando que vienes de Colombia. O sea, ¿crees que México tiene este tipo de mirada? ¿O hay cierto tipo de interés también de vincularse con Sudamérica? Pues yo creo que sí. O sea, el asunto es que México es el espacio de recepción de muchísimo de nosotros. O sea, Ciudad de México es una de las ciudades más cosmopolitas que uno puede encontrar en el mundo y sobre todo a nivel latinoamericano. Sin embargo, cuando se realizan proyectos y sobre todo los de largo aliento y gran impacto, siempre se mira para el norte o se mira hacia Europa. Inclusive hay una gran desconexión con Centroamérica. Entonces, pues eso es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, esto es histórico, ¿no? O sea, como que los grandes proyectos de exposiciones universales siempre se vinculaban a México, más bien, pues con donde se encuentra ubicado geográficamente, que es Norteamérica, y pues siempre era, no bajo un desdén, pero no había una conexión con lo que estaba pasando por lo menos en Sudamérica. O sea, yo cuando llegué aquí hace 16 años, obviamente no había ninguna referencia, digamos, al geometrismo latinoamericano mucho más allá de Torres García o de lo canónico, ¿no? No había, digamos, esa vinculación de qué había pasado durante el periodo de muralismo y el mismo periodo temporal histórico en Colombia, Perú y demás, ¿no? Siempre se consolida o se considera también a México como, pues, este gran papá latinoamericano, ¿no? O así, o sea, también pues de ahí también el devenir como de la UNAM misma, ¿no? La gran casa de estudios de América Latina. Sin embargo, pues eso es un asunto a revisitar, ¿no? Y donde las conexiones son muchísimo más vinculativas que lo que uno esperaría. O sea, estas lecturas, si es que bien no son totalmente visibles, sí han existido desde siempre, mucho más allá de la recepción de extranjeros que ha tenido México, ¿no? Aló, ¿estamos ahí todavía? Sí, Ahí yo sí, sí, me, ahí está.
Yo me quedo pensando en una exposición justamente a propósito de la abstracción que curó Willy Kautz para el Rufino Tamayo, que se llamó Quasi Corpus. Y eso creo que fue como el 2007. No me equivoco, está por aquí, pero bueno, es otra cosa. Pero México tiene como una historia del arte muy ajena a la sudamericana también, ¿no? Hay un arte como, el mismo arte político mexicano es misterioso en comparación a los demás. ¿Qué opinas? Pues digamos en paralelismo también, y eso es raro, porque siempre se piensa que a partir del muralismo se generaron muchos movimientos en América Latina, hablo específicamente, digamos, de los Bachué en Colombia, y por más de que la raíz fue la misma, o sea, del pensamiento también político, como involucrarlo al arte, no era un debe, o sea, no era una raícita que saliera del muralismo. Entonces, sí hay como cierto tipo de conexión-desconexión, o sea, de más bien de una historia desarticulada que todavía no se ha logrado consolidar en paralelo. O sea, porque las investigaciones obviamente sobre México son muchísimo más amplias que en otros países, sobre todo sobre periodos artísticos como los que se vinculan en el arte político, si así se podría denominar el muralismo de alguna forma, ¿no? Sí. Este, perdón, hay un par de detalles que se me fueron. ¿Desde cuándo existe la Bienal? Es la tercera. Este, ¿Y con qué fondos reacciona? ¿Solamente con los fondos del UNAM? ¿O tiene apoyo del FONCA, supongo? No, bueno, ¿No? El Fonca ya casi no existe, pero no, trabajamos ahorita con los recursos de la Bienal, estamos involucrando a otras universidades a nivel Latinoamérica Ya. para ver si se suman al apoyo económico. Hemos también pensado recurrir a iniciativa privada, que pues ahorita en estos momentos es complejo, pero básicamente es la UNAM. Y Y de tiempo, Fer, ajá. ah, esa es la tercera edición. La primera, yo no estoy segura de qué año fue, pero ya hace creo que 5 años. Fue una convocatoria abierta a la comunidad de la FAD, estaba específicamente convocando la Facultad de Artes y Diseño. Eh, Al parecer fue bastante complicada en términos de gestión. El MUCA CU, el MUCA de la Ciudad Universitaria cedió la Bienal también. Eh, Creo que nadie se quedó satisfecho con el resultado y por eso hicieron una pausa para repensar su formato, ¿no? La segunda edición sucedió en 2020, que fue pedirle lo imposible, que tuvo como resultado también una exposición en el MUCA CU y pues ahora esta. Uh-huh. En algunas de las conversaciones que tuve con Pierre, sí hablábamos sobre los espacios alternativos y sobre estos proyectos independientes, que no necesariamente son espacios, pero que al final de cuentas sirven de detonador para la Bienal. Yo me pregunto, y es una cosa que he pasado hablando con algunos de mis amigos, como por ejemplo los amigos de Casa Tres Patios, ¿ustedes dónde creen que todas estas plataformas o estos aparatos culturales se disparan hacia el trabajo social o el trabajo qué sé yo, en otra área que se dispara de la cultura y el arte? ¿Cómo pueden medir este lugar en el que, no, esto sigue siendo artístico y es pertinente incluirlo en la Bienal, o esto ya simplemente está demasiado lejos? Creo que no comprendo, o sea, estás diciendo hasta dónde llega lo artístico y hasta dónde se vincula lo social y cómo hacer... Claro, o sea, claro, lo que pasa es que tengo muchos amigos que sí tenían espacios independientes culturales, generaban exposiciones, pero ya han visto que eso ya no es suficiente y se han cambiado de rubro y se han ido más a un trabajo que es enteramente social.
trabajo en las cárceles, trabajo en el barrio, y yo me pregunto si puede uno como generar alguna medición, algún tipo de ¿no? Tal vez no se puede diferenciar unos de otros, pero esa es Es una que opinión mía. ¿Ustedes qué opinan? sí, yo creo que es difícil diferenciarlo y si se hace el trabajo bien, yo creo que es más difícil aún diferenciarlo. O sea, porque inclusive con colectivos que hemos trabajado y que están en territorio, que iniciaron, digamos, con la generación de películas caseras, ¿no? Como El Mochuelo de Montes de María, un proyecto lindísimo que ahora tiene el primer museo de memoria itinerante en el mundo a partir de la historia de lo que sucedió en la matanza de Montes de María. Y como ya ese proyecto es mucho más social que artístico, pero sin embargo la vinculación, lo que los une como colectividad, es el medio arte, el repensarse a través de... ¿Me siguen escuchando? Entró el Siri como a escucharme. Eh, como finalmente el elemento de vinculación es el generar imágenes o el generar discusiones a través de películas o el narrar la historia de la memoria a través de una vinculación artística, pero yo creo que efectivamente cuando ya se hace el trabajo bien en términos también de vinculación comunitaria, esa delgada línea pues desaparece, ¿no? Una cosa pues se convierte en otra y terminan siendo proyectos pues muchísimo más coherentes con lo que está pasando también. Sí, pero eso es peligroso. ¿Eso es bueno o es malo? ¿No es peligroso eso? No A sé mí, qué piense, no desde sé qué mí, piense lo que Fer. pasa es que eso me parece que puede fortalecer mucho el mercado y puede alejar mucho al público de las instituciones culturales, a fortalecerse un escenario alternativo y las instituciones van a perder poder, Pues, potencial más que poder. o sea, no sé de qué manera, o sea, sí efectivamente hay cierto tipo de extractivismo de este tipo de proyectos vinculados a las colectividades, a las comunidades en territorio y que se han vuelto también proyectos muy usados por el mercado, ¿no? O sea, sobre todo en términos actuales, en el arte contemporáneo, pues estos son los proyectos más vistos inclusive a nivel internacional, ¿no? O sea, los que narran la historia a través de una memoria inclusive no propia para el artista, ¿no? Que ahí es cuando uno empieza a decir dónde hay como un criterio ético también para este tipo de proyectos. Y entiendo como tu parte de cómo esto ya se vuelve un proyecto mercantilizado. Sin embargo, creo que depende pues mucho del escenario del mismo colectivo, de la misma iniciativa, ¿no? Hay proyectos que llevan trabajando muchísimo tiempo en colectividades y que al día de hoy no venden sus piezas, como el Fuentes Rojas aquí en México, que trabaja bordando cada uno de los desaparecidos y se juntan dentro de colectividades y las piezas no se venden, ¿no? Las piezas terminan dentro de archivos importantes como Arquella en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Yo creo que tiene que ver muchísimo con el asunto de la articulación misma desde el inicio y hacia dónde también el artista que está trabajando o el colectivo que está trabajando con comunidades específicas se ve vislumbrado, ¿no? O sea, a partir como también de un talante deontológico de qué hacer con la memoria o con el trabajo como de los demás, digamos en términos como tan particulares como los que yo mencionaba, que son obras procesuales muy complejas. Ya, Pero hay un par de comentarios. Um, Juanjo Valencia dice, bueno, nos hace recuerdo que está la Trienal de Tijuana. ujú, También. Ajá. Y bueno, nos manda saludos Fernando Carvajal, que estuve viendo acá, le mandamos un saludo a él también. Saludos, Fer. Bueno, me parece que eso es un poco todo. Eh, Creo que Fer iba a decir algo ahorita al final. yo iba a agregar dime, un Fer. comentario más en relación a lo que decían, en especial regresando también que el marco de esta bienal está sucediendo dentro de un ámbito universitario. Yo creo que ha sido mucho más fácil que las instituciones culturales en general o incluso el mercado del arte haya cooptado proyectos de esta índole, ¿no? Como de prácticas comunitarias o sociales, pero hay algo acá que es importante.
que no ha sucedido mucho dentro de la academia, que es el reconocimiento de las prácticas sociales y activistas como un lugar de producción también de saberes y conocimiento, ¿no? Como un lugar de validación desde estas prácticas, ¿no? Dentro de la investigación artística, por ejemplo. Y entonces me parece que es como dar lugar o reconocer también que esas prácticas estén sucediendo dentro del ámbito universitario, ¿no? Bueno, era nada más eso que quería agregar, pero estamos. Genial, genial. Es increíble. Me quedo con las expectativas de saber qué va a pasar ahora mismo. Claro, ahorita nosotros de repente parece que no hay COVID y a ratos parece que hay mucho COVID, entonces como hay tanta desinformación y tanto miedo también, en un país como este la información funciona muy lento, entonces hay mucho menos objetividad sobre lo que nos está pasando, así que hasta que esto arranque, porque esto no es para este año, ¿no? ¿Piensan hacerlo este año? No, es hasta, bueno, el proceso de convocatoria cerramos el 3 de agosto, o sea, pero todo esto es en línea. O sea, se supone Ajá. que lo que podríamos hacer híbrido o presencial sería pues hasta mayo del próximo año, ¿no? Que ojalá Entonces las ya cosas... tenemos, sí, tenemos tiempito de que nos pase la delta y todas las variables, aunque pues como tú mencionas, creo que pues la pandemia lo que detonó es darnos cuenta que en este mundo siempre hemos vivido con mucha incertidumbre, solamente que jamás la habíamos tenido de manera tan palpable, ¿no? Sí, aquí nosotros en Bolivia es muy extraño porque todo se mezcla con la política, entonces nunca sabemos si es un COVID de salud o un COVID político, eso termina siendo muy complicado siempre en Bolivia, pero Bueno, terrible porque siempre así, o bueno, así es en todos los países de América Latina y sería otro de los temas a conversar, ¿no? O sea, como que también como la salud termina siendo un arma política, ¿no? En el caso de Colombia, pues ahorita no llegaban las vacunas por el paro nacional, cosa que pues, sabemos que no es cierto. Aquí hay algunas delegaciones todavía en la Ciudad de México que después de las elecciones votaron en contrario a Morena y todavía no han sido vacunadas. Entonces, aunque el proceso de vacunación en México, sí tengo que decirlo, ha sido bastante efectivo y mucho más rápido que el resto de países en América Latina, creo que a excepción de Chile, pero pues estamos trabajando también con lo poco que tenemos de información sobre pues esta enfermedad que nos llegó pues totalmente novedosa y para enseñarnos que pues seguimos siendo diminutos en un universo en el que pasan muchas cosas mucho más importantes que solamente nosotros y las bienales. sí, porque puede acabar con nosotros fácilmente. Ajá. Bueno, voy a ir cerrando. Muchísimas gracias. No sé si quieren añadir algo más. Sí, bueno, me gustaría, pues más que nada, aprovechar para agradecerles a Kiosco, a Douglas, a recibirnos en sus redes el día de hoy y aprovechar también para convocarlos a todos allá en Bolivia que participen en la Bienal, a que entren a nuestras redes sociales, a que nos acompañen en @bienal.unam, esas partes de nuestras redes, perdón, y en nuestra página web, para que por favor entren, conozcan las bases de la convocatoria y nos acompañen también en el proceso que esperamos tener alguno de los proyectos seleccionados por ahí y ojalá afianzar esta primera alianza con Kiosco. Sería increíble tener una exposición con ustedes allí, ¿no? De algunos de los seleccionados. Estaría increíble. Fernanda, ¿quieres despedirte? Pues sí, agradecer también. La verdad es como un gusto justo empezar a hacer estas puentes, ¿no? En todo el territorio y igual invitarles a que apliquen, que estaría también súper interesante conocer los procesos colectivos que estén pasando por allá. Y creo que sería todo. Nosotros hace 2 años, bueno, nos agarró justo el COVID casi cuando habíamos estrenado, pero armamos la Bienal justamente de la ciudad, nosotros Kiosco, y fue
pues justamente por eso es que me interesa tanto como el proceso de desarrollo de las bienales, porque nosotros siempre estamos, yo voy a dejar de decir nosotros para pensar, que yo todo el tiempo estoy pensando que somos la periferia de la periferia de la periferia, y eso termina siendo como un problema muy peligroso porque, claro, no queremos pensar que somos una periferia porque queremos ser parte del mundo. Pero por otro lado, también las estadísticas y como lo que nos sucede en la vida práctica a veces puede estarnos señalando el camino contrario, ¿no? Y por eso mismo esto es tan importante para nosotros, porque creo que este tipo de, de bienales desterritorializadas nos permiten a nosotros acceder como a otros espacios de circulación de la cultura que no están regidos ya tanto sea por las ideologías de poder o por los grupos de poder que pueden ser muy peligrosos, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco muchísimo, esto es increíble para mí, me voy a quedar pensando en esto por semanas. Le agradezco mucho a Pierre, que es el que organizó esto y sin embargo no vino, pero hay una cosa más que quiero preguntarles antes de que se me vayan. ¿Por qué se está fortaleciendo tanto el escenario de Oaxaca? Yo sé que no tiene nada que ver, pero es una cosa que está sucediendo y yo no entiendo bien. Bueno, creo que, bueno, Oaxaca siempre ha sido fuerte a nivel cultural y artístico, o sea, a nivel desde la noción étnica y la cantidad de capital lingüístico que solamente tiene el Estado es el más multicultural del país. Eh, Creo que ahorita la dialéctica que también y afortunadamente nos permitió tener una persona clave como Francisco Toledo, que consolidó espacios artísticos funcionales en los que involucró de manera muy fehaciente a la comunidad, pues le permite a Oaxaca tener como este centro que no es de ahorita, que siempre ha tenido, ¿no? Históricamente ha tenido pues esta vinculación muy artística en los que hay movimientos muy consolidados, en los que la gráfica es totalmente relevante, en el que también hay mucha labor dentro de la vinculación entre lo político y lo artístico, e inclusive dentro del mismo activismo. Entonces, pues creo que pues Oaxaca no es que es ahorita, no sé si sea más importante que antes, siempre ha sido un capital cultural del país, ¿no? Y siempre ha generado muchísimas relaciones dentro del orgullo de la periferia, o sea, más allá de, o sea, de reconocerse como periferia, más bien que ellos son el centro de una noción propia de lo que se gesta desde México. Creo que eso les ha dado muchísimo potencial. Y perdón por hablar a manera personal, pero pues sí, me siento muy oaxaqueña. No, pero hay mucha migración últimamente, ¿no? El otro día mis amigos de Cráter Invertido me decían que se mudaban para allá, Diego Teo y los demás. Bueno, sí, Diego Teo llegó hace un tiempo, hay muchísima gente que llega y otra gente que llega y se va. Hay muchísima gente que está trabajando en textiles, he visto llegar desde gente que vivía y trabajaba en Nueva York haciendo moda y termina en Oaxaca, hasta italianos que están trabajando con fibras textiles y terminan involucrados con un proyecto increíble que se está haciendo en San José del Pacífico. También es que tiene ese potencial, ¿no? De ser tan diverso y de proponer también a nivel artístico, a nivel manufactura también increíbles potencializadores de vidrio, de metal, de trabajo con textil mismo. O sea, Taller 8 es un taller increíble que se gesta desde Teotitlán del Valle. Reconocidos diseñadores que han trabajado ya muy de la mano dentro del quehacer también del arte popular allí, ¿no? O sea, grandes investigaciones, fundaciones muy importantes como la Harpelú, o sea, tiene el archivo histórico más grande del país, de manera de iniciativa privada, ¿no? Tiene un museo textil increíble, o sea, tienen la ventaja de tener mucha gente interesante, interesada en el Estado propio. Pues a propósito de periferias y resistencia, increíble.
Bueno, entonces nos vamos, gracias por todo, adiós.